Miguel Ángel Giner Bou es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y se dedica a lo que más le apasiona, narrar historias. Es autor, entre otros, de los guiones de la autobiografía gráfica Una posibilidad de entre mil, donde junto a Cristina Durán cuentan su experiencia como padres de dos niñas diferentes, una con diversidad funcional y la otra adoptada en Etiopía. También es guionista de Cuando no sabes qué decir, sobre la pérdida de la amistad, y El día 3, que trata sobre el terrible accidente de metro que ocurrió en la ciudad de Valencia 5 días antes de la visita del Papa y de cómo se intentó ocultar. Con dibujos de Susana Martín, hizo el guión de Ofensiva Final, un acercamiento a la situación centroamericana a partir de un viaje propio a Nicaragua. Y ha escrito la trilogía Ana Dédalus Detective, El misterio de la mansión quemada con Nuria Tamarit y Julia Valente, La paradoja de Fermí con Susana Martín y El misterio de la montaña muerta, también con Susana Martín. Es profesor de narrativa en el Máster de Diseño e Ilustración de la Facultad de Bellas Artes de Valencia y en Villar de Letras. Es presidente de ARG, Asociación de Guionistas Profesionales de Cómic en España, y director editorial de Andana Gráfica. Por El día 3 recibieron el premio Ciudad de Palma, premio a la mejor obra nacional de autor no aragonés en el Salón de Cómic de Zaragoza 2019, premio Mejor Guión en el Splash Sagund 2019 y Premio Nacional de Cómic 2019. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final, no sé, uno yo creo que como autor hace o lee o intenta hacer lo que le gustaría leer, ¿no? O lo que le ha emocionado, ¿no? Entonces tú tiendes a imitar un poco lo que te ha emocionado en tu vida, ¿no? Y mis lecturas, mis películas, mis series siempre han sido con un componente político fuerte detrás. Entendamos la política como la capacidad de interactuar en tu sociedad, no como la pertenencia a un partido. La pertenencia a un partido es, para mí, religión. Yo entiendo la política como que tú vives en un entorno y tienes que hacer que tu entorno sea lo que tú pienses que mejor puede ser, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de ese posicionamiento político, siempre hemos sido, pero hagamos lo que hagamos, ilustración, cómic, cualquier cosa que hagamos, intentamos que nuestra parte sensible política esté encima de esto, ¿no? Hacemos ilustración y en las ilustraciones aparece la diversidad funcional, aparecen las diferentes razas, aparece el feminismo. No podemos evitarlo. Yo creo que es un poco lo que decía Mario Benedetti en un poema suyo que me gusta mucho, que lo acusaban de ser partidario y decía, bueno, si será así, aunque haga mariposas, nubecitas o lo que haga, siempre estará encima de la mesa mi posición política. Entonces el cómic es un medio más en el cual reflejamos nuestro activismo, ¿no? Al final es un activismo, ¿no? Lo que Noam Chomsky siempre decía, ¿no? O dice, ¿no? Cuando está vivo, hay que ser activista en todas las facetas de tu vida. Nosotros el cómic es una más. Bueno, el cómic es porque me da libertad absoluta. En cuanto a otros medios como el cine, dependes de tantos factores para que eso funcione que tampoco me ha apetecido mucho entrar, ¿no? El cómic o la literatura me da una libertad que no me da otros medios, ¿no? Y bueno, el cómic, hay dos cosas. No es tan reciente, ¿no? Si vemos Maus, que es un poco la punta del iceberg de todo esto, pues creo que es del 86, es decir, es un cómic que tiene ya un montón de años, ¿no? Y yo creo que todos hemos sido un poco hijos de Maus en ese sentido, ¿no? Y luego, lo del entretenimiento, yo soy muy defensor de los medios como entretenimiento, ¿no? Yo, si tengo que coger, ya que hablamos de cine, una referencia cinematográfica, a mí la primera que me viene a la cabeza es Constantín Costagabras. Hacía un cine político y comprometido y muy comercial, ¿no? Y yo de niño, que veía evidentemente las películas de Star Wars, que crecí con ellas y me lo pasaba en grande, pero al mismo tiempo, siendo niño, ya me gustaban las películas de Costagabras. O sea que puedes estar jugando en estos dos polos fácilmente, ¿no? De hecho, yo en mis cómics hay una máxima que creo que es de Billy Wilder, si no recuerdo mal,
que decía que no hay que aburrir jamás. Y yo la tengo como en uno de los muros de mi mente, está esa máxima de no aburrir jamás. Incluso haciendo el día 3, que es un cómic sesudo y con muchísima carga jurídica, técnica, política detrás, aún así la gente que lo lee me dice, ostras, es que no lo he podido dejar, ¿no? Y igual que una posibilidad entre mil, ¿no? Y eso está ahí porque está construido, claro, como tú dices, yo vengo mucho de la cultura del cine, yo he sido muy cinéfilo. Entonces, claro, todos esos recursos que el cine ha utilizado para ser un medio de entretenimiento, igual que el cómic, realmente, han crecido a la par. Yo los estoy aplicando luego en lo que son mis historietas, ¿no? Intento que no sobre ni falte nada, ¿no? No quiero cosas gratuitas en mi cómic solo porque sí, igual que no quiero dar grandes páginas donde hayan textos enormes, donde de pronto el ritmo narrativo cae, se pierde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está todo muy equilibrado. Claro, todo esto me lo permite novela gráfica, como queramos llamarlo, cómic de autor. Es decir, si necesito 20 páginas para desarrollar bien una escena, tengo 20 páginas a mi disposición. Si trabajara dentro de la industria, no las tendría, ¿no? Y luego, sí que es verdad que el cine y la literatura están ahí detrás. He sido muy cinéfilo, he sido muy lector y soy muy lector. Si tuviera que poner ahí un Olimpo de autores y autoras, pues siempre digo los mismos. En el tope arriba está Billy Wilder y Ian Diamond, su guionista, Julio Cortázar. Julio Cortázar para mí ha sido, de hecho, nuestro cómic menos conocido, que es Cuando no sabes qué decir, tiene unos grandes componentes cortasianos detrás, ¿no? Hayao Miyazaki, quiero decir, esos son como los que tengo yo siempre, Stanley Kubrick, ¿no? Los que tengo siempre ahí como recuerdo aquella frase de Billy Wilder que decía, ¿qué haría Ernest Lubitsch, ¿no? Con esto en las manos? Pues yo tengo siempre lo mismo, ¿no? ¿Qué haría Cortázar con estos elementos que tiene en la mano? ¿Qué haría Billy Wilder con estos elementos que tiene en la narrativa? Y a partir de ahí, pues intento, dentro de mis posibilidades y mis límites, pero un poco imitar a esos que son mis dioses, ¿no? del Olimpo. Entonces, pues eso serían, que hay muchísimos más, ¿no? Porque luego cada obra tiene sus propios dioses concretos, ¿no? Pero digamos que los generales estarían entre esos tres, ¿no? Billy Wilder, Julio Cortázar, Hayao Miyazaki. Bueno, mi escuela ha sido el cine, entonces, claro, evidentemente todos esos recursos cinematográficos están ahí. Bueno, Paco Roca lo dijo una vez, ¿no? Cuando hicieron Arrugas dijo, ¿por qué has hecho Arrugas? Pues porque vino un productor con 2 millones de euros y los puso encima de la mesa para hacerla. Es así de sencillo. Es decir, ojalá yo tuviera el dinero y la capacidad de poder producir. Evidentemente, sí que nos han llegado a veces propuestas, pero hemos decidido, Cristina y yo, no hacerles mucho caso porque si nos hubieran pagado por cada propuesta que nos ha llegado, tanto de una posibilidad como del día 3 de posibles adaptaciones a cine o a series, pues si hubiéramos cobrado tendríamos ahora un poquito más de dinero en nuestras vidas. Como las propuestas son propuestas, hasta que no se materializan, tampoco hay que hacer mucho caso. Si algún día llega el momento, pues me gustaría participar en el guión, en lo posible, ¿no? Para encontrar que sea lo más parecido a lo que yo he hecho. Pero sí, es todo nuestros cómics tienen una gran fuerza cinematográfica detrás, ¿no? De hecho, el primero que hice largo, ¿no? Porque sí que había hecho muchas historietas cortas, pero la primera novela gráfica larga de 100 y pico páginas fue Una posibilidad entre mil. Y yo recuerdo que me sentía muy inseguro a la hora de escribir el guión y lo que hice, que si la analizas mucho ese cómic te das cuenta, lo que hice es que la imaginé en cine y luego iba como traduciendo poco a poco al lenguaje del cómic, ¿no? Entonces hay los planos, la utilización de los contraplanos, todo es muy cinematográfico en Una posibilidad entre mil. Luego en La máquina de Friend lo hice más literario, pero en Una posibilidad entre mil sí que es verdad que casi como tú dices, se puede coger y se puede grabar una película directamente porque es como yo la imaginé. Bueno, yo la imaginé cinematográficamente, luego ya la cambié. Yo le comento a mis alumnos que claro, el cómic hasta los años 2000 y poco
está muy separado. Es decir, la gente que se dedicaba a la ilustración, al cine de animación, diseño gráfico, fotografía o lo que fuera, eran parcelas aisladas, ¿no? Yo creo que el gran cambio del siglo XXI es que muchísima gente está jugando en parcelas diferentes. Es decir, un fotógrafo puede hacer cómic, un dibujante de cómic puede pasarse a la animación, un animador puede hacer cómic. Y entonces todo eso ha acabado para mí enriqueciendo muchísimo el lenguaje del cómic. Claro, Cristina y yo venimos de formación de Bellas Artes y de la ilustración. De hecho, nosotros trabajamos 20 años en ilustración antes de sacar nuestra primera novela gráfica, ¿no? Pese que en la facultad hacíamos un fanzine, que nunca dejamos de dibujar historietas y cómic, pero claro, toda nuestra formación era realmente la ilustración. Y en la ilustración el peso del mensaje en una sola imagen, claro, te lleva a recursos como las metáforas visuales muchas veces, ¿no? Es decir, el trabajar la idea con muchísima fuerza. Claro, esa formación que tienes en la ilustración, yo lo que hice fue la cogemos y aprovechamos toda esa formación que tenemos y la trasladamos a este otro lenguaje, que también lo conocemos, que es el del cómic. Entonces estamos jugando con dos. He visto muchos animadores, gente que hace animación, que se ha pasado el cómic y se nota que son animadores. Se nota que dominan el movimiento, que dominan la anatomía, que dominan las luces. Es decir, entonces, todos esos intercambios que están habiendo, gente que ha hecho fotografía, que domina la composición de plano, que dices, claro, es que es fotógrafo, es que se nota que viene la fotografía, ¿no? O cómics más experimentales que vienen del mundo del diseño gráfico, que dominan los volúmenes y los colores. Claro, todo eso está haciendo que el lenguaje ya no sea una parcela cerrada, sino que sean muchas parcelas que están jugando entre ellas, ¿no? Y en nuestro caso viene muy claramente, por una parte del cine en cuanto a formación, por otra parte de la ilustración en cuanto a nuestro trabajo, a nuestro día a día, ¿no? Bueno, en nuestro caso el oportunismo hubiese sido si lo hubiésemos sacado justo un año después o 2 años después del accidente de metro. Evidentemente, como habían pasado casi 13 años, si no recuerdo mal, 14 años, claro, la parte de oportunismo no existe porque, de hecho, era una cosa que casi todo el mundo había olvidado. No, casi nadie se acordaba de eso. Y precisamente esa sensación que había tenido yo de que se había olvidado y de que muchísima gente no sabía que aquello había pasado o no lo sabía, entre los que nos incluimos Cristina y yo, no sabíamos hasta qué punto se había llegado de maldad por parte de la administración hacia esas personas, ¿no? Yo siempre lo cuento, nosotros, la decisión de hacer el día 3 viene por una casualidad. O sea, el libro de Laura Ballester, en el que se basa, toda la periodista que hace toda la investigación, yo lo conocí hace años, pero justo nosotros, cuando pasó el accidente de metro, estuvimos en pleno proceso de aceptación de la situación familiar de Laia, nuestra hija con parálisis cerebral, y claro, ni pudimos ir a manifestaciones, ni pudimos estar metidos donde nos hubiera gustado, que era en la plaza, apoyando a las víctimas y tal, no pudimos. Fue imposible por una situación familiar extrema, ¿no? Y bueno, cuando pasó ya un tiempo dije, bueno, me leeré el libro de Laura, pero no me apetecía entrar tampoco en el dolor, la rabia y un montón de sentimientos que sabía que me iba a generar el libro de Laura. En la situación en la que estaba familiar tampoco me apetecía meterme en esos odios que sé que me iba a generar, con lo cual dije, bueno, algún día lo leeré, ¿no? Y 13 años después dio la casualidad de que venía a nuestro pueblo a presentar el libro, la única librería que tenemos en nuestro pueblo, es un pueblo muy pequeño, y dije, bueno, creo que la vida me ha puesto delante que tengo que ir a comprar el libro de Laura Ballester, pero nunca pensando que iba a hacer una adaptación de cómic. Lo que pasa es que me empecé a leer allí mismo en la librería y me di cuenta de que tenía una base muy fuerte para poder ser adaptado, ¿no? Entonces, nada, llegué a casa y le dije a Cristina que había tomado la decisión en la librería mismo, 3-4 páginas, había tomado la decisión de hacer y tal. Y lo que dices del oportunismo, yo era muy consciente cuando empecé a hacer, desde el principio era muy consciente que seguro que había alguien, algún troll o que nos iba a criticar por querer hacer
buscar temas que sean sensacionalistas y tal. Pero también dije, no puedes estar siempre frenado por lo que puedan decir o lo que no puedan decir, ¿no? Yo creo que al final lo que tienes que hacer es muy, muy honesto con tu trabajo, y lo primero que pasaba por la honestidad era trabajar junto a Laura Ballester primero y junto a la Asociación de Víctimas después. Es decir, esto no es para que yo tenga premios o deje de tener premios, esto no es para que yo tenga más éxito o menos éxito en esto. Esto es un libro para que vosotras, Asociación de Víctimas, os sentáis a gusto con él, y que es el libro que os hemos hecho a vosotras, ¿no? Y bueno, la verdad es que alguien al final del libro nos comentó una cosa que nos gustó muchísimo, que dice, es que habéis hecho un libro que es un gran abrazo para la Asociación de Víctimas, ¿no? Entonces, con eso elimino ya cualquier cosa que me pueda llegar o que me puedan decir de ese tipo, porque, bueno, el mundo del cómic es lo que estábamos comentando justo al principio. El mundo del cómic está creciendo, está en un momento muy bonito, pero al mismo tiempo todo eso hace que atraiga a un montón de gente y un montón de odios y rencillas. Bueno, sabemos cómo está la sociedad crispada, y bueno, todo eso se refleja también en el mundo del cómic. Entonces he decidido hemos decidido Cristina y yo, que bueno, es tan fácil como cuando nos sale un troll en Facebook o en algún sitio así, bloquear y fuera. O sea, no quiero perder tiempo con odios y con envidias y cosas así. Fuera, no me interesa absolutamente nada. No, o sea, yo hago mi trabajo con honestidad. Bueno, hacemos nuestro trabajo con honestidad. Sí, bueno, lo que decías de que está muy documentado, claro, de hecho, por eso aparece Laura Ballester como co-guionista, porque el trabajo de Laura Ballester el libro de Laura Ballester es impresionante. Laura Ballester estuvo 10 años acompañando a las víctimas y a la Asociación de Víctimas, entonces, claro, el trabajo de investigación de Laura era tan importante. De hecho, está como guionista, no tanto porque me haya ayudado a escribir, que no, el libro está escrito enteramente por mí, sino porque yo he utilizado frases suyas directamente en el cómic. Hay textos que son cogidos eran tan buenos, porque Laura encima tiene una prosa preciosa, entonces eran tan buenos que los cogía y cortaba y pegaba, es decir, me cuadraban tan bien, y entonces por honestidad hacia ella y porque su trabajo había que recalcarlo, la pusimos como co-guionista, y luego ya lo que hacía, tanto ella como la Asociación de Víctimas, era controlar que todo lo que estábamos poniendo era correcto. Es decir, que no, claro, con tanto dato, la gente que lo ha vivido y la gente que lo ha investigado es la que tiene que controlar que no haya ningún dato que se salga de ningún sitio. Entonces, todo está con un trabajo de investigación de Laura muy potente detrás, claro. Es que no podía ser de otra forma este cómic tenía que ser así. Si no, no lo hagas. Si no vas a hacer un trabajo de documentación impresionante, no te metas ahí. Bueno, ahí yo pienso que toda historia tienes que, o encuentras hay dos cosas que tienes que encontrar al principio del todo. Una es el tono, que antes estaba flotando por ahí en la conversación que teníamos tú y yo, y una cosa que tienes que encontrar es el tono, es decir, cómo cuentas esta historia, ¿no? Lo que decir, tú comentabas, ¿no? Voy a poner que son superhéroes estas personas, ¿no? Como que son súper fuertes y tal. O voy a ir a un tono de, no, son humanos con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus lados grises, ¿no? Entonces, tú vas buscando qué tono quieres que tenga esa historia. Quiero que sea el día 3 morboso y que se vean las manchas de sangre que ha arrastrado el vagón del tren, o quiero que todo eso esté en off, ¿no? Entonces vas tomando esas decisiones y decir, no, quiero que... Yo soy una persona que pienso que dentro de lo posible tienes que tener una especie de respeto y diálogo hacia tu lector, ¿no? Entonces, huyo mucho de la pornografía, es decir, de mostrarlo absolutamente todo. Sé que la sociedad de hoy tiende a que hay muchas críticas por ahí de que es que no se ve nada, es muy flojito porque no se ve... Tampoco me interesa ese mundo, ¿no? Yo pienso que no hay nada más potente que la imaginación de un lector. El lector es la máxima fuerza que tiene su cerebro. Entonces, si escondo cosas y dejo de mostrar cosas, sé que ahí va a actuar el cerebro de mi lector. Siempre voy hacia un lector adulto y con cierta formación, ¿no? Es el que tengo siempre en mi cabeza, y sé que mi lector va a acabar de construir lo que yo he dejado de construir, ¿no? Entonces, si yo
Por ejemplo, una escena que nos gusta mucho a Cristina y a mí es la primera vez que baja el primero que hace el informe, que está grabándose en una especie de grabadora o en el móvil, está grabando lo que ve, es un plano fijo de él, diciéndolo, no hay nada más. Pero lo que describe es tan bestia. Claro, yo podría haber hecho plano fijo de él, contraplano de lo que describe, enseñando lo que se ve. Pero sabía que si mantenía el plano de él iba a crear muchísima tensión y iba a hacer que él empezara a trabajar el lector, ¿no? O la lectora, que empezaran a pensar, ¿no? A imaginar. Entonces juego mucho con ese tipo de cosas, ¿no? De lo que se ve, lo que no se ve y tal. Esa es la primera. Y la segunda es, tienes que construir personajes que sean atractivos, ¿no? Presentar bien a los personajes, hacer que el lector se identifique con los personajes. En el día 3, por ejemplo, la familia principal no existe. Todas las demás sí. Todo lo que se cuenta alrededor de las otras familias, sí, alguna hay un pequeño cambio. En vez de el que muere o la que muere es la madre, es el padre. Hemos hecho pequeños cambios porque nos interesaba por narrativa, pero la familia principal es inventada. Entonces, primera, porque así ningún familiar, me parece que no quieras elegir a una de las familias, sino que simplemente haces una ficticia que recoge muchos elementos de muchas familias, ¿no? Entonces, construimos esos dos personajes, ese padre conservador que se deja arrastrar por las noticias, que es muy estándar, no es crítico, es como, bueno, pues si dicen que habrá sido un accidente, pues ha sido un accidente, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y la hija que ya es universitaria, que ya tiene un sentido crítico, que se mete en la asociación, ¿no? Donde ese contraste me interesaba, ¿no? El punto de vista de la sociedad y el punto de vista de la asociación de víctimas, ¿no? Reflejados en dos personajes pilares de la narrativa, ¿no? Entonces yo creo que tienes que jugar en esas dos cosas, ¿no? En buenos personajes que te lleven de la mano por la narrativa, ¿no? Te saltas, vas a otros personajes, pero estos dos personajes el lector sabe que son los principales, ¿no? Y los sigue. Y la utilización de trucos de narrativa para que el lector se enganche, se emocione, etc. Me remito a Cortázar otra vez. Yo recuerdo que Cortázar decía que si en la quinta página te apetece tirar el libro a la pared, ese libro no lo tienes que leer, ¿no? Y a partir de cierta edad intento no perder... Claro, sigo teniendo una familia complicada con la hija con diversidad, con lo cual he tomado la decisión de que cualquier cosa que no me seduzca al primer capítulo, a las primeras páginas, la abandono sin ningún tipo de problema, porque te vas dando cuenta que tu vida se va a cortar un poco y me queda muchísimo por leer y por ver, ¿no? Entonces he tomado esa decisión, ¿no? Y un poco lo que tú has dicho, es decir, primer capítulo, pero ha habido series que he dejado los 5 minutos porque ya he visto cosas que no me gustan, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que me gusta, que me desagrada muchísimo, que lo veo mucho en las series norteamericanas, que a veces se copian en Europa y en España, que es la chulería. De pronto los personajes son extremadamente guapos, con cuerpos de atletas del Olimpo y cosas así, que inmediatamente cuando veo ese que encima tiene esa chulería, ¿no? Ahí se utiliza también esta palabra, ¿no? La chulería, ¿no? Yo soy superior a los demás, es una cosa muy yankee, ¿no? Muy de somos el país más fuerte del mundo, y todo eso se refleja luego en sus narraciones, ¿no? Entonces, en cuanto me encuentro con algo así, inmediatamente se va fuera. O sea, no pierdo el tiempo con estas cosas. No me interesan los superhéroes, ni los héroes, ni el individualismo. Todo eso los quito de mi vida, ¿no? Evidentemente, cuando hay una historia excesivamente individual, que es muy pensamiento también norteamericano, también se va fuera de eso. Me interesan otras cosas. Me interesa el humanismo, me interesa el feminismo, me interesa la diversidad, no sé, me interesan cosas que... Entonces, cualquier cosa que no vaya por ahí, fuera, o sea, no pierdo el tiempo. Si, lo que te decía, ¿no? Me falta la mitad de la filmografía de Bergman. ¿Qué hago perdiendo el tiempo con tonterías de estas, ¿no? Pues me pongo a ver una película de Bergman. Sí, ¿no? O me falta la mitad de los libros de cualquier autor que me quede la mitad, ¿no? Pues no pierdo el tiempo.
Yo soy el presidente ahora de ARG, he sido el presidente de la Asociación de Ilustradores, he estado en la junta directiva de APC Comic, de la fundación. Y lo curioso es que yo no estoy a favor de las asociaciones. Yo creo que las asociaciones no deberían de existir. El problema es que existen porque no se genera por parte de la industria o de la administración, no se genera lo que se tiene que generar para que la gente pueda vivir bien de su trabajo, pueda estar bien comunicada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como hay unas carencias enormes, tanto en la industria, pues con editores que se intentan aprovechar de tus derechos, de repartos de derechos o industria floja, no sé, empresarios que intentan aprovecharse de tu trabajo, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo la administración tampoco hace mucho por esto, hasta que no es una cosa de que ellos pueden sacar el rendimiento político. Entonces, al final, las asociaciones nacen por una necesidad que viene de una carencia, con lo cual, pues, tienes que hacerlo. Es que lo que no puedo decir es soy activista pero no hago nada. No, soy activista y parte de mi activismo es hacer libros que vayan sobre ahí, y otra parte de mi activismo que me resulta muy, muy difícil separarlo, porque para mí todo eso es mi trabajo, es estar intentando hacer cosas por el oficio, y por eso pues me meto en estas cosas, que también es verdad que también tengo una edad que estoy empezando un poco a alejarme poco a poco, porque lo que te decía antes, tengo una edad que también tengo muchas ideas en la cabeza que quiero llevar a cabo y no puedo. Al final el voluntariarismo, llevo 30 años haciendo voluntariado de este tipo y voy a intentar separar un pelín las dos cosas. Siempre activo, pero no con la actividad que tenía hace unos años. Bueno, los puntos buenos ya los hemos dicho, ¿no? Los de la cantidad de talento y de creatividad que hay en España a todos los niveles es una cosa impresionante, ¿no? Y la entrada de la juventud y sobre todo del talento en las mujeres que está entrando es una cosa, no sé, para mí fantástica y maravillosa, porque como lector estoy disfrutando como hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba con el cómic, ¿no? Eso es lo bueno, y lo bueno es que, bueno, dentro de lo que cabe, lo que te decía al principio, pues los medios de comunicación hacen caso, se hacen los casos de la gente con mucho éxito como Paco Roca, se hacen tiradas grandes, la administración empieza también a hacer caso, pues aquí en Valencia se ha montado con Álvaro Pons la Cátedra de Cómic, que es un sitio de investigación con un pequeño museo, han dotado un edificio entero para que haya una recopilación de archivo y de material gráfico original. Quiero decir que al final todo eso hace que el panorama esté mejorando. ¿Qué es lo peor? Bueno, lo peor es que no logramos salir. Yo no me podría incluir, pero no me puedo incluir porque dentro de lo que cabe, Cristina y yo estamos ahora bastante bien, ¿no? Pero sí que es verdad que la precariedad de la gente que se dedica al cómic sigue estando ahí. Es muy difícil que te puedas dedicar única y exclusivamente al cómic, a no ser que seas en España Paco Roca y luego la gente que trabaja para Estados Unidos, Francia o Japón directamente, que hacen las industrias fuertes, ¿no? Los demás compaginamos el trabajo de cómic con otras cosas. En mi caso, la docencia, la dirección editorial, la dirección de arte, que decir, tengo otros trabajos que me sirven para pagar las facturas, y luego tengo el de autor de cómic como pues el que más me gusta y el que intento dedicar la mitad de mi jornada a una cosa, la mitad a las otras cosas. Y ya está. Y lo peor, pues aparte de la precariedad, es que parte de esa precariedad viene de que los índices de lectura son muy bajos, no se edita, o sea, se edita demasiado, no se cuida la edición porque se hace todo en base a supermercado. Es decir, si yo pongo en el supermercado 50 kilos de frutas, si vendo 3, recupero ya lo que he invertido, y si se me pudren la mitad de lo que hay en el supermercado me da igual, porque el que está ganando dinero es el que lleva la fruta de un sitio a otro, la devuelve y estas cosas, ¿no? Entonces, en el cómic se está tratando el cómic como si fuera una producción de frutas o de supermercado.
¿Qué es lo que pasa? Que el trabajo del editor, y ahora que estoy como editor, estoy intentando hacerlo, el trabajo del editor es, para mí, no sacar tanta variedad de cómics, ¿no? Estamos hablando de 11 cómics al día en España, es decir, una barbaridad imposible de consumir, y sacar menos, pero dedicar parte de tu dinero como editor a proyectar a esos autores. Es decir, hacer publicidad, hacer mucha publicidad en las redes sociales, enviar los medios de comunicación, no sé. Todo lo que se te ocurra que puedas hacer para que ese autor tenga la promoción que se merece y el respeto que se merece como persona que ha estado trabajando un año entero sobre un tema, ¿no? Y luego, claro, otra bien vendría de los porcentajes. Es decir, el porcentaje del 10% que cobramos en España es un porcentaje que viene, que es lo que dice la ley, que puedes cobrar como el estándar, digamos, pero es un porcentaje que viene de épocas muy antiguas, cuando las tiradas eran enormes, entonces tú el 10% pues te daba, no sé, unos 6 o 8 mil euros que te venía bien. Claro, si tú solo haces tiradas de 1.000, ese 10% se te quedan 1.500 euros para un trabajo de un año, o sea, es imposible. Cualquier persona entiende que eso no puede funcionar, ¿no? Entonces, creo que se deberían de empezar a plantear libreros, editores y distribuidores reducir un poco parte de su pastel y subir un poco la parte del pastel que nos corresponde a los autores, ¿no? Es decir, ver si podemos... No va a solucionar tampoco mucho subir a un 15%, pero sí que va a hacer que, yo qué sé, si entre eso y que suben un poco las tiradas, en vez de que sean 1.000 euros o 1.500 euros, que eran 1.500 euros a repartir entre un guionista y un dibujante, estamos hablando de 750 euros o 1.500 para uno y 500 para otro, de un trabajo de meses, de muchos meses de trabajo. Es imposible vivir de eso. Entonces tenemos que ver qué fórmulas hay, intentar sentar al sector entero, libreros, distribuidores, editores y autores, sentarnos y ver de qué manera los que producimos eso, los creadores, tenemos unos beneficios que sirvan como mínimo para cubrir los gastos de las horas que se ha estado trabajando, ¿no? Entonces yo creo que viene por esos ejes la solución, ¿no? Y se tendrá que hacer porque si no es insostenible esto. Bueno, y las asociaciones están un poco para hacer las mesas de debate de estas cosas, para generar el debate, y por eso son tan importantes las asociaciones, ¿no? Para que generen el debate de esto. Creo que la voy a contestar con otro de los planteamientos que voy a lanzar. Creo que incluso juntándonos todas las asociaciones de cómic de España, ¿no? Que son la Asociación de Autores, la AAC, la Asociación de Profesional, APC, ARG y la Asociación del Colectivo de Autoras, incluso juntándonos todos, nuestra fuerza es muy débil, es muy floja, ¿no? Podemos armar mucho ruido y se cambiarán cosas concretas en la batalla esa concreta, pero ganar batallas no te lleva a nada. Ganar batallas te lleva a que se inflen el ego de la persona que ha montado esa batalla y poco más, ¿no? Yo creo que lo que tienes que ir es hacia la guerra. Tienes que luchar en todos los frentes y todos los frentes tienen que estar unidos en la misma lucha. Yo creo que todo esto pasa tanto en España como en cualquier país del mundo por la unión de cómic, literatura, música, teatro, es decir, todos esos ejes que están debilitados, sobre todo ahora por la pandemia, etcétera, que están en precariedad. Es decir, si la lucha la hacen 1.000 es muy floja, pero si la hacen todos los ejes y es una lucha de muchísima gente intentando cambiar leyes, que es lo importante, intentar cambiar leyes que te defiendan de verdad, porque al final lo que quiere un músico de rock y lo que quiere un dibujante de cómic no está tan alejado. Lo que quiere un autor que empieza en literatura y lo que quiere un autor que empieza en cómic no está tan alejado. Realmente quieren lo mismo. Quieren que te paguen bien, que tu trabajo sea reconocido, que distribuyan bien tus libros, que te hagan publicidad. Es todo lo mismo al final, ¿no? Entonces, hasta que no entendamos que hay que ir a por la guerra y no ganar batallas, va a ser muy difícil. Y sirve para aquí, México y donde quieras poner encima de la mesa. Entonces hay que crear plataformas fuertes de esto. Intentar
atraer a los sindicatos. Los sindicatos en España tienen aún cierta fuerza a nivel político. Intentar que los sindicatos escuchen las voces de los artistas y que los sindicatos empiecen a luchar también por el tema de los artistas. No sé, hay muchos ejes ahí, pero como digo, no sirve de nada que ganes una batalla de que tal editorial te ha subido al 12%. Sí, está muy bien y se aplaude, pero es una batalla. Hay que ir a la guerra, no a la batalla. Vale, el editor sí. Bueno, yo en editoriales, yo trabajo con Astiberri y con Astiberri estamos muy, muy contentos. Y yo como editor hago lo que Astiberri me ha enseñado. Es decir, ser respetuoso con los autores. Claro, yo soy autor, entonces lo primero que le dije yo soy director editorial realmente, lo primero que le dije al editor fue respeto absoluto por los autores y respeto absoluto por lo que yo pida hacia los autores y tal. Me dijeron que sí, entonces por eso me he metido en esto, si no, no me hubiera metido. El contrato de Astiberri es modélico, pues el contrato de Andana, donde estoy yo, es modélico. Quiero decir, todo eso pasa por ahí. Intentar subir las tiradas. Creo que Astiberri con nosotros, por ejemplo, pero yo lo entiendo, es decir, con la gente que ya tenemos cierto éxito, sube las tiradas, con lo cual ya te permite cobrar un poquito más. Hay otras editoriales que están apostando por el Berkami. Puede funcionar. Spaceman Project, yo sé que hace muy buenos adelantos a partir de este sistema de intentar tener el dinero antes, ¿no? Y pues, no sé, hay que buscar fórmulas para ver si todo esto tira hacia adelante. En Francia yo sé que cuando tienen autores muy fuertes, que son los que dan la gran riqueza a la editorial, aprovechan para pagar a otros autores lo que vale hacer un libro, independientemente de que luego se venda o no se venda esa tirada, que la tirada sea de 1.000. Es decir, vale, tu tirada es de 1.000, yo te he pagado 6.000 euros, 8.000. Si no vendemos los 1.000, pues la editorial ha perdido, pero como este dinero lo estoy cogiendo de Guarnido, que me vende millones, pues no pasa nada porque te puedo estar pagando y tal. Pero claro, eso lo pueden hacer las editoriales grandes y potentes, ¿no? Las pequeñitas, que son las de tiradas de 1.000, pues hacemos lo que podemos. Pues más promoción o no sé, este tipo de cosas. Es difícil, es complicado. Bueno, ahora Cristina y yo estamos en... Es un encargo, que esto a veces también, es un encargo del Ayuntamiento de Sagunto. Bueno, gracias hace años en España sabes que se puso la ley de memoria histórica, que bueno, se intenta recuperar un poco que se sepa, antes lo hemos hablado y me ha venido a la cabeza y ahora me alegro que me lo preguntes, pues un poco que se sepa que la versión de la historia, sobre todo del franquismo, no sea la oficial, sino que sepamos un poco simplemente dónde está enterrado mi padre o mi abuelo, ¿no? Que mucha gente no sabe dónde está enterrado ni siquiera su padre ni su abuelo, ¿no? Entonces, parte de la memoria histórica es ir a las fosas comunes que hizo el franquismo de fusilamientos y desenterrar, hacer pruebas de ADN, pues para ver quiénes son esas personas que están ahí y las familias por fin puedan descansar, ¿no? Y dentro de esto de la memoria histórica, el Ayuntamiento de Sagunto, que tiene una partida para eso, nos encargó hacer una historia sobre un personaje del pueblo de Sagunto. Sagunto, para que lo entendáis rápidamente, es el segundo puerto más importante de Valencia. Valencia, la capital de la comunidad, es la más importante, la tercera ciudad de España, pero a 30-35 kilómetros de Valencia hay un segundo puerto, que es el de Sagunto, que es uno de los puertos más importantes de todo lo que es el Levante. Es importante y hay un puerto tan importante porque se empezaron a explotar las minas de Teruel y se hizo una vía que iba directamente de Teruel y era muchísimo más económico construir una vía que fuera hasta Sagunto, porque es recto, que bajar hasta Valencia, que son unos 35 o 40 kilómetros hacia abajo. Con lo cual se potenció eso. Entonces hay unos altos hornos y hubo muchísimo movimiento durante la guerra, antes de la guerra, muchísimo movimiento sindical. Estuvo mucho la CNT, la UGT, etc. Y dentro de ese panorama
creció María la Jabalina. María la Jabalina es una miliciana que empezó la guerra, la pilló trabajando en Sagunto, vivía en Sagunto, y la guerra pues, le pilló con 18 19 años y se juntó inmediatamente a las milicias para ir a defender la democracia. Entonces es la historia de una niña que le pasó la historia por encima. Es decir, llegó y lo primero que le pasó en la primera batalla que entró, que iba como enfermera, una metralla o una bala, no se sabe, le partió el fémur. Entonces, en la primera guerra que entra, en la primera participación que tiene, se tiene que volver ya herida con la pierna destrozada. Y luego tiene, después de la guerra, pues es represaliada, la rapan, la pasean por el pueblo, tiene un hijo o una hija y se la quitan para dársela a una familia rica, estas cosas que se hacían en aquella época. Y bueno, al final se supone que es la primera mujer herida en la guerra y la última mujer fusilada por el franquismo. Entonces, todo este recorrido histórico de este personaje histórico, que bueno, tiene también, como puedes imaginar, un grandísimo trabajo de investigación, en este caso de un libro de Manuel Girona, que es un historiador de Sagunto, y nos basamos a partir de su libro en contar un poco lo que hicimos en el día 3. Está el material histórico y ficcionamos a partir de ahí la historia. Y saldrá en el 2023, tengo a Cristina aquí al lado, no sé si la habéis visto pasar, dibujando páginas de la Jabalina como loca la pobre. Bueno, ahí detrás tienes unos cuantos, ¿eh? Visto que tienes a Altarriba, y Altarriba es imprescindible. Bueno, Carlos Jiménez, yo creo que todos somos hijos de Carlos Jiménez, ¿no? Cuando no se sabía lo que era la novela gráfica, Carlos Jiménez ya estaba, o el cómic de autor, Carlos Jiménez ya lo estaba haciendo en los años 80, ¿no? Y yo creo que todos le debemos una alfombra roja a Carlos Jiménez, sobre todo mi generación, ¿no? No sé, Paco Roca supongo que siempre está ahí. A mí me gusta mucho el trabajo, lo hace, se va mucho a la ciencia ficción, que me gusta mucho, de Albert Monteis. Albert Monteis, universo de Albert Monteis para mí es de lo imprescindible que hay que leer, independientemente de que te guste la ciencia ficción o no te guste, porque la calidad o la adaptación que hizo del libro de Matadero 5 de Carl Pennecat es estratosférico, ¿no? Yo creo que esos son. Gente que se me ocurra. Nuria Tamarit, Dues Monedas está bien, porque la calidad de Nuria es impresionante, ¿no? A mí me gusta mucho de lo último que hay por ahí, Borja González y su pareja, ¿cómo se llama su pareja? Maite Alvarado, de La Isla, me parece un trabajo fuera de serie. No sé, si me has pillado así un poco como, no me esperaba esta pregunta, ¿no? A ver, que piensen además, Nuria Tamariz fue alumna mía en la facultad. Bueno, Zulia Vicente, que hace más fantasía, también está muy bien. Y no sé, seguro que cuando deje de hablar contigo diré, ¿pero por qué no he dicho a fulanito y a fulanita? ¿Y por qué no he hablado de estos? Más piadas un poco. Vamos a hablar de otra cosa y seguro que me llegan más nombres. Ana Galván, Ana Oncina, se me vienen nombres, Anabel Colazo, si me vienen nombres ahora, lo tienes por ahí, ¿no? Sí. Sí. Jenny Espinosa, ¿ves? Ahora me vienen todos los nombres, ¿no? de golpe. Bueno, la crítica a mí me parece imprescindible. Yo soy un crítico frustrado, que por suerte, y me he podido dedicar a lo que realmente me gusta, que es el contar historias, pero cuando estaba en la facultad y era tan cinéfilo, se me pasó por la cabeza dedicarme a la crítica de cine, luego a la crítica de cómic nunca se me ha pasado por la cabeza. Pero ser crítico de cine, sí, de hecho, cuando no sabes qué decir, el personaje es un poco mi yo que se ha dedicado a la crítica, ¿no? De hecho, es medio autobiográfico
de la época de la facultad, pues el personaje como si yo hubiera seguido ese camino, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo creo que la crítica es imprescindible. Como tú dices, siempre que no sea desagradable o sea puro troleo, ¿no? Es decir, una crítica sesuda, bien argumentada. Puedes estar de acuerdo con lo que argumenta o puedes no estar de acuerdo, pero si está bien argumentada, a mí muchas veces películas o libros o cómics que he leído a un crítico defenderlo me ha dado un punto de vista que yo no lo había captado cuando lo vi o lo leí y he dicho, ostras, es verdad, desde esa lectura me gusta esta historia, me gusta cómo está contada porque sí que es verdad que ha ido a este sitio para contarla de esta manera. Entonces, de pronto a mí la crítica, he leído muchísima crítica de cine sobre todo y me gusta. Y por suerte en España no hay una crítica agresiva. Es decir, simplemente si tu libro no es bueno, no se critica. No, la asociación, los críticos de la asociación no sale en las listas, no sale artículos sobre él y tú ya entiendes que ese libro no ha funcionado y ya está. Me parece una forma muy elegante de tal. Sí que sé por amigos críticos, claro, somos muy amigos de todos estos que has nombrado, todos nos conocemos. En España, todo el mundo del cómic nos conocemos mucho y todos los que has nombrado o nos conocemos o somos amigos directamente. Y bueno, la crítica en España, como te decía, no es agresiva. Es decir, toda esta gente lo hace con muchísima educación. Desde la asociación defienden mucho y escuchan mucho el punto de vista de los autores, dinamizan muchísimo el mundo del cómic, preparan mesas, no sé, son muy activos desde otros puntos de vista de otros campos, se les tiene en cuenta a la hora de los concursos, de estar en los jurados, de tener opinión en lo que es el mundo del cómic. No sé, quiero decir que yo creo que para mí en cualquier medio es imprescindible que exista la crítica y no estoy nada de acuerdo en la gente que critica a los críticos. Es decir, que piensan que no deben de existir porque al final son amiguitos y tal. Igual es que tu trabajo no tiene el nivel ni siquiera para que se te comente en el mundo de los críticos, ¿no? Entonces yo soy muy, muy defensor de las críticas y si llega un momento en mi vida que mis cómics los críticos no los critican y no salen en ninguna lista, pues empezaré a replantearme yo qué estoy haciendo yo mal. Pero no diré que la culpa es de ellos. Diré que yo estoy empezando a tener un problema, mis historias están empezando a ser aburridas, o no están bien contadas, o pasa algo en mis historias que no están saliendo en este universo, ¿no? Entonces, yo tiendo mucho a responsabilizarme Cristina y yo, a responsabilizarnos de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Es muy fácil echarle la culpa a otro de que tus teorías no funcionan o tu libro no funciona o tu película no funciona, es súper fácil, ¿no? Entonces, no, yo creo que no hay que entrar en eso. Bueno, lo que te he dicho al principio, Maus estaba ahí, ¿no? Y Maus es autobiográfico y uno cuando lee Maus se da cuenta de que todo el potencial que tiene el cómic, ¿no? Es una obra, es un poco como Watchmen, ¿no? De pronto te das cuenta de que el cómic tiene un potencial tan bestia para transmitir conceptos, ideas, emociones y tantas cosas que bueno, uno cuando lo lee quiere irse a hacer algo así, ¿no? Y bueno, nosotros tuvimos también la suerte que justo cuando estábamos en pleno proceso de aceptación, leímos Epiléptico, la extensión del gran mal de David B., que claro, es un libro que tiene unas resonancias con el nuestro muy, muy cercanas, ¿no? El hermano es epiléptico, nuestra hija tiene epilepsia, la aceptación de la familia, la ronda de médicos, tenía tantos elementos, las metáforas visuales, tenía tantos elementos que curiosamente fue el libro que utilicé para convencer a Cristina de que lo dibujara, porque al principio ella no lo veía, yo estaba muy convencido, ella no lo veía y fui yo con Epiléptico, dije, mira, ve estas imágenes de cómo ha mostrado este concepto, esta idea, y cuando lo veo dijo, ostras, qué fuerza tiene esto, ¿no? Y digo, bueno, pues esta es la idea que tengo yo de hacer una posibilidad entre mil, ¿no? Y entonces fue un poco como la convencí, ¿no? Y
Y bueno, y eso, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo era el que estaba convencido de que quería hacer una novela gráfica y, bueno, Cristina estaba con la ilustración y decía, no, es mucho trabajo, no sé qué. Pero bueno, por suerte al final la convencí y ahora se lo recuerdo constantemente cada vez que, no sé, coincide con maestros como Horacio Altuna, que es amigo íntimo nuestro. Yo, claro, yo era admirador de Horacio Altuna y luego soy amigo, muy amigo suyo, ¿no? Los dos. Y cada vez que estamos en una situación, y Cristina me comenta, joder, es que estamos aquí con Horacio Altuna, ¿no? Con Albert Montéis y tal. Y yo le digo, ¿gracias a quién? ¿Gracias a quién? Le digo, siempre, ¿no? Es como que siempre le he hecho en cara que fui yo el que la convencí para hacer esto. Y lo que decía, sí, efectivamente, una posibilidad es la unión de las dos. Nuestra segunda hija es adoptada en Etiopía. Entonces, una posibilidad entre mí contamos la historia de Laia, la primera, y en la segunda parte, en La máquina de Friend, seguimos contando la historia de Laia, pero contamos la de Selam, que es nuestra hija adoptada en Etiopía. Y al final a Astiberri los junto en un integral, los dos, porque se leen muy bien seguidos, se leen súper bien seguidos. Sí, me parece muy curioso porque yo las clases que doy son en un máster de Bellas Artes, de la asignatura de cómic, de guión y narrativa, y todos los años tengo alumnos y alumnas que vienen principalmente México, Colombia, Argentina y Chile, aunque a veces Perú o otros países, ¿no? Pero esos 4 siempre tengo un montón de alumnos y siempre tengo muy, muy buena relación con ellos. Y me hace mucha gracia porque luego me escriben o lo ponen ellos en Facebook o en Instagram que han encontrado mi libro en tal librería de Bogotá, ¿no? En tal librería de México, ¿no? Es como, me emociona mucho porque pone profe, como dicen ahí, siempre profe, ¿no? Siempre me llaman profe, encontré su libro, tal, no sé qué, y se me parece una cosa súper bonita que años después, ¿no? De haberlos tenido como alumnos y como alumnas, me escriban para decirme que lo han encontrado en tal librería de México. Sí, sí, no, lo sé. Hay un problema también de base, ¿no? Porque al final estamos perdiendo cosa que los ingleses, el mundo anglosajón lo tiene súper claro. Y claro, ellos saben que si lanzan un libro en inglés, lo va a leer Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y un montón de países del mundo, más todos los angloparlantes del mundo, ¿no? Con lo cual, las editoriales son editoriales que se preocupan en editar en esto. En Latinoamérica no pasa esto. Lo que nos pasa es que es muy difícil hacer una edición conjunta que beneficie a todos los países. Es decir, si hay una autora de cómic en México muy buena, sería muy bonito que hubiera un acuerdo entre editoriales de México y de España de hacer una coedición en la cual lanzas una tirada de tantos mil para México y tantos mil para España, o tantos mil para España y tantos mogollón mil para México, Argentina, Colombia, Chile, los países que está surgiendo. Cito esos porque sé que son los que se están interesando por el cómic, ¿no? O que el cómic tiene cierto peso ya importante allí, ¿no? No, lo que pasa es que los editores españoles son muy recelosos porque los editores de México, de Chile, de donde sea, te dicen, no, envíanos los archivos. Vamos a hacer una tirada de mil, seguro. Y luego te enteras que han hecho una tirada de 10.000, ¿no? Y a ti te han pagado la tirada de 1.000, pero han hecho la tirada de 10.000, ¿no? Entonces dices, no, hombre, controlo yo la tirada. Ah, bueno, pues si controlas tú la tirada, tienes que pasar por aduana y por aduanas multiplicas el precio por una barbaridad. Con lo cual, ya tampoco se puede vender. Entonces, está siempre ese problema ahí metido de que es muy difícil. Claro, ¿quién lo consigue? Pues El País o Penguin Random House o Salamandra o las grandísimas que tienen sede en España, sede en Estados Unidos, sede en Argentina, sede en México, sede en Chile, y de las sedes sí que editan. Y las editoriales pequeñas que podríamos hacer algo y se podría hacer algo conjunto, yo lo sé por mi editor, le da muchísimo miedo enviar archivos. Y lo que ha hecho, por ejemplo, de Ana de Darus que hago con Susana Martínez, de La Niña Detective, sé que ha editado desde aquí y ha enviado las cajas allí, ¿no? Y allí se han vendido una tirada de 1.000 o de 2.000, que claro, me ha venido muy, muy bien. Ha tenido mucho éxito en Chile, pero ha tenido que controlar desde aquí
esa tirada, ¿no? No ha podido hacer una coedición conjunta con una editorial de Chile porque ha tenido malas experiencias. Entonces, ahí está. Okay. Yo a México ojalá pudiera ir alguna vez, ¿no? Muy curioso porque mi madre es pintora y hizo mucha amistad con pintores de México. Hicieron un intercambio de los amigos mexicanos vinieron a España, mi madre y sus amigas fueron a México y hicieron un intercambio. Y a mí me pilló en mi niñez, en esa edad en la que idealizas todo. Y entonces, torpe de mí, idealicé a los mexicanos. Quiero decir, ¿me entiendes, no? Es una broma, pero evidentemente tengo como ese cariño al pueblo mexicano porque los amigos pintores de mi madre eran gente muy agradable y les tuve muchísimo cariño y entonces tengo como esas ganas de ir allí, porque claro, ellos me hablaron muchísimo de México y nos carteamos cuando no había correo electrónico, nos carteamos muchísimos años con ellos y fue muy bonito. No, en principio, no sé, aparte que he estado muy a gusto aquí hablando contigo y las preguntas han sido muy interesantes y me encanta que hagas preguntas críticas porque llevamos a otro nivel la conversación, ¿no? No me gustan tampoco las entrevistas que son entrevistas para agasajar al autor. Me gustan las entrevistas que me obligan a sacar cosas con más profundidad y contigo la verdad es que ha estado muy bien. O sea que no te critico, sino que te halago.